Buenos días, familia. ¿Cómo están? Y buenos días también a nuestra familia que está con nosotros vía la red social. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has dado para reunirnos como una familia en Cristo, Señor, como una hermandad. Y, Señor, nuestro gran deseo hoy es oír claramente y plenamente el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Señor, queremos orar por el pueblo en Ucrania y por el pueblo en Birmania, Señor. Te pedimos que obres tú en este lugar, Señor. Te pedimos, Señor, que tú obres en los corazones de estos hombres malvados, Señor. Te pedimos, Señor, que protejas a tu iglesia, Señor, que tú seas glorificado, Dios. Tú eres un Dios grande, poderoso y temible. Y hoy en este lugar te pedimos restauración, mi Dios. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento de tu palabra. Y te pido, Jehová, que me des a mí las palabras para poder comunicar efectivamente este mensaje con mis hermanos. Usa este tiempo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarle a los hombres que nos estamos reuniendo los lunes de las 7 hasta las 9 en el cuarto 523. En este punto es gratis. Lo que estamos haciendo es una devoción en el liderazgo. Estamos estudiando el libro de Tito. Entonces, cualquier hombre que tenga este deseo de ser parte de una hermandad donde nos unimos los hombres con el propósito de animarnos unos a otros, de tener una comunidad de fe donde como hombres nos podemos soportar y ayudar en las batallas de esta vida. Es tan importante, mis hermanos, si no han sido parte de un estudio, que se inscriban o que vengan y estén con nosotros, ¿ok? Vamos a ver hoy, vamos a seguir estudiando Nehemías. Vamos a estudiar hoy el capítulo número 4, desde el versículo 1 hasta el 15. Si se acuerdan lo que hemos visto hasta este punto, hemos visto a un hombre que vino con un mensaje de Dios para el pueblo de Dios. Hemos visto un pueblo, la gente de Dios, que estaban en una condición desanimados, que estaban en una condición donde las paredes y las murallas, no solamente de la ciudad, pero de sus propias casas, de la iglesia, habían sido, no estaban bien, y la gente no tenía la protección que necesitaban para poder vivir sus vidas en seguridad y poder alabar al Señor. La gente estaba viviendo con temor. La gente estaba en una condición donde estaban desapreciados por sus enemigos. Y esta es la verdad, familia. Empezando este estudio en Nehemías capítulo 4. Siempre que nosotros comenzamos a servir al Señor, siempre que nosotros hacemos la decisión a decir, ¿tú sabes qué, Dios? Estoy listo para hacer las cosas que tú me has llamado a hacer. Estoy listo para empezar a liderar en mi hogar, a mi esposa y a mis niños. Estoy listo para ir a un estudio de las mujeres o un estudio de los varones. El momento que nosotros empezamos a participar en las obras de Dios, el enemigo siempre viene a atacar. ¿Es verdad? Ustedes saben eso bien. Entonces, el enemigo quiere que nosotros digamos que estamos bien viviendo en la condición donde hay ruinas y escombros. Si nos quedamos en esa condición, el enemigo casi no nos molesta, porque nuestro enemigo desea que nos desanimemos en el momento que empieza a venir a nuestra vida la oposición. Entonces, ¿qué es lo que desea el enemigo y por qué él trae esto a nuestras vidas? Porque el enemigo quiere que nosotros nos rindamos. El enemigo quiere que tú y yo digamos en el momento de la oposición, esto no vale la pena. Yo no me inscribí para esto. Las cosas estaban más fáciles antes de que yo empecé a ir a la iglesia o al estudio bíblico. Entonces, ese va a ser el enfoque hoy. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando vienen las batallas. Quiero que piensen esto un momento. Nombren una cosa en su vida que valió la pena y que no les costó sangre, sudor y lágrimas. Piensen eso bien. Una cosa en su vida que no han tenido que trabajar y batallar. Todo lo que vale la vida, todo lo que vale la pena en nuestra vida, nos cuesta algo. Les doy una ilustración. Cuando vemos los diamantes, para los que conocen el proceso de cómo se hace un diamante, el diamante es una cosa de gran valor. La manera en que se hace un diamante es 100 millas debajo de la tierra. Justo afuera del núcleo de la lava
Hay una área donde la temperatura llega a 2000 grados y hay tanta presión, 725,000 libras de presión por cada pulgada cuadrada. Y lo que pasa, familia, es que en este lugar, ese calor extremo y esa presión combinados modifican lo que es un material común, un carbono cristalino, y convierten ese material común a algo que es poco común, un diamante. Y lo que pasa entonces es que el calor y la presión convierten algo ordinario en algo extraordinario. Y es verdad también en nuestra vida que lo que hace nuestro Dios es que usa las situaciones calientes, usa la presión en nuestra vida para hacer ¿qué? Para construir a Cristo en nosotros, para que se revele el Hijo de Dios en nuestra vida. Siempre tenemos que rebajar nosotros para que se vea la gloria de Dios en nuestro carácter y en nuestras maneras. Entonces, la pregunta que les hago empezando este estudio, ¿quién está listo para el calor y para la opresión? ¿Quién está listo para la batalla? Porque todos vamos a estar en batalla y si no están en batalla hoy, prepárense porque la batalla viene. Si no están listos, vamos a prepararnos. Entonces, quiero que nos enfoquemos hoy en un modelo que vemos en las Escrituras. Primero, entendiendo que en las Escrituras y en nuestra propia vida personal nosotros hemos visto que cuando nosotros como el pueblo de Dios estamos haciendo las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, siempre va a haber un ataque. 3 cosas que tenemos que hacer cuando nos pase esto en nuestra experiencia. Número 1, siempre que pase algo o que venga oposición a nuestra vida, tenemos que empezar con la oración. Tenemos que empezar con la oración antes de actuar. La oración, empezar con oración, muestra que tenemos confianza en el Señor y estamos pidiéndole al Señor que nos dirija. La segunda cosa que hacemos es después de orar, si todavía sigue el ataque, tenemos que usar nuestro sentido común y tenemos que hacer ajustes prácticos basados en estos ataques. Y la tercera cosa que hacemos después del ataque y después de usar nuestro sentido común es que seguimos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esos 3 puntos va a ser el estudio de hoy. Vamos a mirar nuestro texto. Vamos a empezar en Nehemías capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 3. Entonces acuérdense, familia, que ya la gente está animada. La gente está empezando a reconstruir las murallas. Un gran equipo, estudiamos la última vez, todos los grupos que se habían unido y todos están trabajando, orando en esta pared juntos. Hay una gran hermandad entre el pueblo de Dios. Pero miren lo que nos dice en el versículo 1. Nehemías capítulo 4, versículo 1 hasta el 3. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribara. Vamos a mirar varias cosas en esos 3 versículos. Fíjense en el versículo número 1, donde dice la palabra escarnio. Esa palabra escarnio significa una burla cruel. El propósito de ese tipo de burla es humillar a la gente. Fíjense lo que dice en el versículo 2, cuando dice la palabra montones de polvo. La palabra en la lengua original es afar. La palabra afar significa polvo, escombros, pero también significa tumba o el mundo de los muertos. Entonces, en una manera, lo que estamos diciendo aquí, lo que le está diciendo el enemigo a la gente de Dios, esta situación muerta en tu vida, ¿tú crees que tú puedes revivir esto? Y igual nos dice a nosotros el enemigo en nuestra vida, ¿por qué estás haciendo esto? No vale la pena. ¿Tú piensas que tú puedes hacer una diferencia en esta situación? ¿Tú piensas en realidad que lo que tú estás haciendo va a hacer una diferencia en tu matrimonio
o con tus hijos, la misma manera en que el enemigo atacó en Nehemías, sigue siendo la misma manera en que el enemigo nos ataca hoy. Las tácticas del enemigo, familia, nunca cambian. Miren lo que dice, alguna vez ustedes, estoy seguro que ustedes si han compartido su fe, alguna vez han tenido a alguien que se burle de su fe o que se burle de sus creencias en el Señor. Todos hasta cierto punto hemos experimentado eso y es muy difícil aguantar eso, familia. Es una cosa que alguien te ataque, pero es otra cosa que una persona se burle de ti. Y para mí, siendo un hombre, es muy difícil. Para los hombres entienden eso, que una persona se burle de ti cuando tú estás compartiendo tu fe. Quiero que se imaginen eso por un momento, porque esta es la situación. Tenemos a este líder Sanbalat, tenemos a todos los nobles, tenemos al ejército de Samaria afuera de las paredes. Tenemos a los judíos y el pueblo de Dios reconstruyendo las murallas, participando en la obra de Dios. Y aquí están los enemigos de Dios burlándose y humillando al pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que dijeron afuera? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán del polvo las piedras que fueron quemadas? Siempre que el enemigo nos ataca, usa un poco de la verdad. Porque si de verdad analizamos lo que está pasando aquí, acuérdense que estos hombres, la profesión de ellos no era construir murallas o paredes. Teníamos un perfumero y un joyero en las murallas. Entonces seguro que hay un poco de verdad en lo que el enemigo está diciendo aquí. ¿Quiénes son estos débiles judíos? No van a acabar la obra en un día, no les tomó un día. Siempre que el enemigo nos ataca, usa un poco de la verdad y por eso es fácil desanimarnos. Vamos a ver otro ejemplo donde vemos el enemigo de Dios usando esta misma táctica contra el pueblo de Dios. Ustedes se acuerdan el relato de David y Goliat. ¿Cómo es que respondió David, el rey David, antes de ser rey, a las burlas de Goliat contra el pueblo de Dios? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Por qué es que David tenía tanta confianza cuando el resto de la gente, la palabra nos dice que Goliat venía cada día y estaba el ejército de los filisteos y también el ejército de Israel? Y todos los días venía Goliat. ¿Y qué es lo que le decía a la gente? Les decía cosas para humillarlos. Y la gente, todos estaban llenos de temor contra este hombre, el enemigo de Dios. Pero viene un hombre, el rey David. Y esto es lo que dice, miren, en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43. Vamos a leer lo que dice aquí. El filisteo Goliat le dice a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios de Israel. Y para que toda la asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entrega a ustedes en nuestras manos. Qué poderoso esa porción de la Escritura. ¿Qué es lo que vemos aquí, familia? Vemos una persona que tiene un entendimiento íntimo de Dios y quién es Dios en su vida. Vemos muy importante que la manera en que David estaba confiado en Dios. Acuérdense que David no era un gigante. ¿Quién era David? Un hombre joven y pequeño delante de este gigante. Pero David sabía que estaba en la voluntad de Dios. David sabía que estaba cumpliendo los propósitos de Dios. Y esa es la misma seguridad que el pueblo de Dios puede tener. Si hoy están haciendo ustedes
lo que Dios los ha llamado a hacer. No importa qué tipo de ataque traiga el enemigo contra ustedes, entiendan que lo que están haciendo es la voluntad de Dios y Jehová está con nosotros. Entonces, fíjense también lo que David le dice a este enemigo. Le dice al enemigo de Dios, usted le está faltando el respeto no solamente a mi Dios, pero al pueblo de Dios. Y va a ser juzgado por Dios. Entonces David tuvo la victoria en esta batalla con Goliat, pero acuérdense que no solamente oró, también tuvo que tomar una acción. También tuvo que lanzarle la piedra y después cogió la espada y le cortó la cabeza a Goliat. Quiero que se acuerden de eso, porque siempre hay una responsabilidad por parte nuestra. No solamente somos un pueblo de oración, pero también somos un pueblo de acción. Ahora, vamos a ver esta próxima sección en Nehemías capítulo 4, versículo 4 y 5. Esta es la respuesta de este gran líder al ataque del enemigo. ¿Qué es lo que hace? Empieza a orar. Entonces, lo que vamos a ver aquí, familia, esto es lo que se clasifica como una oración imprecatoria. Estas son oraciones que vemos en nuestra Biblia donde quieren invocar maldiciones o el juicio de Dios sobre sus enemigos. Fíjense lo que dice, versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Quiero leerlo en otra versión un poco más simplificada. Miren lo que dice en la otra versión, en Nehemías capítulo 4, versículo 4 y 5. Por eso oramos, escucha Dios nuestro, como se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleve en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Muchas veces, familia, cuando vemos esos tipos de oraciones, ¿qué es lo que hacemos? Es un poco teológicamente entender estas oraciones, ¿no? Ustedes se han preguntado, ¿por qué será que esta persona oró de esta manera? Si la palabra, Jesús nos dice en la palabra, ¿qué nos dice? Que amemos a nuestros enemigos y que oremos por la gente que nos están persiguiendo y atacando. Entonces, ¿será que esta oración no está en línea con la enseñanza de Cristo? Vamos a ver varias cosas en respecto a esto, porque los hombres que vemos en la palabra que oraron de esta manera, el rey David, Nehemías, hay varios otros, eran personas muy espirituales. Esto no era una obra de la carne. Voy a enseñarles 3 ejemplos del rey David. Vamos a ver Salmos 58, versículo 6. Esto es lo que dice el rey David cuando está hablando en respeto de sus enemigos. Oh Dios, rompe los dientes de su boca. Salmos 55, 15. Que la muerte sorprenda a mis enemigos, que desciendan vivos al Seol, porque la maldad está en su morada en medio de ellos. Salmos 69, 28. Sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. Palabras fuertes. No se preocupen que hay un punto con todo esto. Miren los 2 ejemplos de Pablo en el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Esto es lo que dice Pablo. Si alguien no ama al Señor, que sea anátema, maranata. Maranata es la palabra que nosotros siempre usamos como cristianos, ¿no? Diciendo, ven Señor, ven. Pero yo no creo que la hemos usado en este contexto, ¿no? Pablo está diciendo que si alguien no ama al Señor, que sea juzgado y que lo manden a la profundidad más profunda y más oscura del infierno. Ven Señor, ven. Entendemos el contexto de esto. Miren lo que dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Otra vez Pablo, miren lo que dice. Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos aprender nosotros, familia? Siendo cristianos, entendiendo que Cristo quiere que amemos a nuestros enemigos, que oremos por la gente que nos persiguen. ¿Qué podemos aprender de estas oraciones, de estos hombres piadosos, hombres muy espirituales, que le piden maldiciones sobre los enemigos de Dios?
Una manera en que podemos interpretar esto es, tenemos que entender que muchas veces el rey David y otros que oraban de esta manera funcionaban en un don profético. Entonces las palabras que ellos estaban hablando eran proféticas. Estaban diciendo, esto es lo que le va a pasar a los enemigos de Dios. Pero también, familia, tenemos que entender que esta no era su oración todos los días. Si estudiamos la vida de Nehemías, la vida de David, vemos el tipo de oración que teníamos. Y eran puntos muy emocionales. Eran puntos donde ellos habían intentado hacer esto, esto y esto. Y llegaban al fin a un lugar de ira contra los enemigos de Dios. ¿Quién va a decir aquí hoy que no podemos estar enojados cuando oímos que hay gente y hombres que están violando a niños o que están matando a mujeres? ¿Quién no se enoja con eso? ¿Quién no tiene una ira en su corazón? Yo creo que todo cristiano tiene una ira santa en su corazón. La palabra dice que hasta Jesús, cuando entró al templo, ¿se acuerdan lo que hizo? Cuando la gente habían volvido, en vez de ser un lugar de oración, estaban vendiendo los animales en una manera inapropiada. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan lo que hizo? No, tuvo una ira justa, una ira noble. Entonces, acuérdense, familia, creo que es importante notar cuando vemos estos tipos de cosas que nuestro Dios no solamente es un Dios de amor. Siempre queremos enfocarnos en que Dios es un Dios de amor, y sí es un Dios de amor que nos ama. Pero acuérdense también que nuestro Dios es un Dios justo. Acuérdense también que es un Dios santo. Acuérdense que Jesús mismo en el futuro va a ser el que viene a juzgar. Acuérdense que en ese punto la ira de Dios va a venir contra la gente que no se han arrepentido. Entonces, esta ira de Dios expresada por estos hombres de Dios es contra los enemigos de Dios, la gente que odian al pueblo de Dios, la gente que no se arrepienten de sus pecados. Entonces, miren lo que dice en Salmo 62, versículo 8. En respeto a nosotros y nuestra relación con el Señor. Confía en Él todo el tiempo. Oh pueblo, derramen su corazón delante de Él, porque Dios es nuestro refugio. ¿Quién aquí se ha sentido en algún punto en su vida tan enojado por lo que el enemigo está haciendo en su propia vida? Piensen eso un momento. Aquí yo creo que todos hemos tenido esos puntos en nuestra vida donde estamos haciendo todo lo posible para servir a nuestro Señor, para dirigir a nuestras familias. Estamos haciendo todo lo que el Señor nos está pidiendo hacer, pero algunas veces llegamos a esos puntos donde nos enojamos y decimos, Señor, ¿cuándo va a parar esto? ¿Cuándo va a cambiar esta persona? Y esos son los puntos que estamos viendo aquí en la vida también de estos hombres. Eso es lo que vemos en la vida del rey David, en estos tiempos donde fue perseguido por Saúl. Entonces, no les estoy enseñando que esto debe ser parte de nuestra oración diaria. Señor, gracias por este día, gracias por mis hijos, y quiébrale los dientes a mis enemigos. Porque creo que eso sería un poco problemático. Pero familia, yo creo que es más saludable si tenemos esos momentos en nuestra vida donde hemos llegado a un punto donde estamos desanimados, donde el enemigo ha venido contra nuestra familia y la obra que Dios está haciendo en nuestro hogar. Y llegamos al punto donde nos ponemos emocionales y le damos la ira a Jehová. Y decimos, Jehová, este es tu problema, tú eres el juez. En vez de decirle a esta persona algo que no deberíamos de hacer. Porque esa ira, si la dirigimos a la persona, ya ustedes saben que después de que salen esas palabras de nuestra boca, ya no podemos cambiar la situación. Y después uno se dice, ay, no puedo creer que acabo de decirle eso a esa persona. Pero cuando tenemos esos momentos donde podemos expresarle a Dios nuestro corazón, si nuestro corazón está incorrecto, el Señor siempre nos corrige. Siempre nos corrige, familia. Entonces, anímense con eso. Si en algún punto llegan a esa situación, el Señor no nos juzga por ser honestos con Él. El Señor dice que derramemos nuestro corazón adelante de Él. La experiencia de todo ser humano incluye a todas las emociones. No solamente el amor, pero también el odio. Eso es parte de la experiencia humana y eso es parte de la experiencia de Dios. Dios ama, pero Dios también odia. Dios odia al pecado. Entonces,
También, antes de seguir al próximo punto, si tenemos ira en nuestro corazón, es muy importante que no dejemos que esa ira tome una raíz, porque esa raíz en nuestro corazón empieza a crecer y eso llega a la falta del perdón. Se dice, no, unforgiveness, falta de perdón. Entonces, Nehemías capítulo 4, versículo 6, vamos a seguir. ¿Saben qué? Se me olvidó un punto más que quería hacer sobre esto. Miren lo que dice el rey, que era un hombre muy espiritual. Salmo 139, versículo 21 hasta el 24. Versículo 21 dice el rey: aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Pero miren lo que dice aquí. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Siempre hay un balance ahí, familia. Entonces, Nehemías capítulo 4, versículo 6, siguiendo nos dice la palabra. Entonces edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿No es verdad que siempre el enemigo viene y nos viene a desanimar cuando ya el trabajo está llegado a la mitad? Cuando hemos llegado a la mitad, siempre se ponen difíciles las cosas en nuestra vida. Ya estamos a la mitad, vamos bien, y de repente empiezan los problemas en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que hicieron, familia? Oraron, el enemigo vino a desanimar con palabras, pero ellos oraron y siguieron trabajando. Miren lo que dice en el versículo 7. Nos dice la palabra: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces ya en este punto hemos visto que primero el ataque fue con las palabras, fue por el exterior. Ahora no solamente Sanballat y Tobías, pero se han unido todos, también los amonitas y los de Asdod. Y también es así en nuestra vida. Si el enemigo tiene una táctica y no funciona, el enemigo va a intentar otra táctica. Si no puede llegar a ti en tus pensamientos, va a mandar a gente a atacarte. Va a mandar a tu propia familia muchas veces a atacarte. Cuando el enemigo ve en nuestra vida que las brechas se están cerrando, el enemigo se enoja. Es igual en nuestra vida, familia, cuando nosotros tomamos esa decisión de empezar a cerrar brechas. Esas áreas en nuestra vida donde quizás hemos permitido hasta por un tiempo que el enemigo tenga acceso a nuestra vida o a nuestra familia, porque nos hemos descuidado en alguna manera y de repente empezamos a venir otra vez a la iglesia, empezamos a servir al Señor, inmediatamente el enemigo nos va a atacar, porque el enemigo no quiere que nosotros seamos usados para la gloria de Dios y para los propósitos de Dios, y el enemigo sabe lo que él tiene que hacer. Acuérdense que en esta situación el pueblo de Dios tenía protección legal, ¿verdad? Porque el rey Artajerjes les había dado la protección legal. Acuérdense también que tenían los recursos necesarios para construir la muralla. Entonces, ¿qué es lo que tenía el poder el enemigo para hacer en sus vidas? Tenía el poder para venir con sus palabras a desanimarlos. La misma manera, familia, no puedo estresar eso suficientemente. Ese es el enfoque del enemigo en nuestra vida diaria. Es desanimarnos de cumplir los propósitos de Dios con sus palabras entre nuestras familias, entre nuestras amistades y también en nuestros pensamientos. Entonces aquí miren lo que dice, sabiendo que ya la gente se están animando, están cerrando las paredes, se están poniendo los portillos, dice que se encolizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y para hacerle daño. Entonces en el versículo Nehemías capítulo 4, versículo 9 hasta el 12, nos dice la palabra: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá:
Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Otra vez vemos el segundo ataque. Otra vez vemos la respuesta del pueblo de Dios, oración. Siempre tiene que ser oración. Cada vez que el enemigo nos ataque, tenemos que responder con la oración. Entonces, una ilustración para hacer un punto sobre la oración. En una casa, todos vivimos en una casa. Todos tenemos electricidad en nuestra casa. Las cosas en nuestra casa funcionan a debido de la electricidad. Piensen un momento en lo que es la electricidad. La electricidad es un poder invisible que te da privilegios visibles. Enciende las luces, el televisor, el tostador y el horno. Todas estas cosas están funcionando en tu casa porque tienes un poder invisible que se dispara a través de ahí llamado electricidad. Pero ninguna de estas cosas funciona a pesar de tener acceso a la electricidad hasta que encendemos ¿qué? El interruptor. Entonces es igual en nuestra vida. Tenemos una conexión, pero tenemos que hacer la conexión con Dios para que la presencia de Dios nos dé el poder para hacer las obras de Dios, para poder pararnos firmes en la batalla y para seguir reconstruyendo las murallas. Miren la segunda cosa que vemos aquí. El segundo punto era, no solamente vamos a orarle al Señor, pero la segunda cosa, si las cosas no cambian, tenemos que hacer ajustes, usando nuestro sentido común, ajustes prácticos, basados en los ataques del enemigo. Fíjense en el versículo 10, nos dice que dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. Acuérdense que la tribu de Judá era la tribu donde iba a venir el Salvador, Jesucristo. Esta era la gran tribu de Israel. Y es esta misma tribu en esta situación donde están diciendo, donde los judíos se habían cansado y vemos esta situación. Cuando dice que las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, los acarreadores eran los que hacían la obra, la parte difícil de la obra. Imagínense esta situación, ya llevaban muchos días trabajando, ya estaban cansados por lo que estaban haciendo. Habían llegado a un punto de debilidad y el escombro era mucho y no podían edificar el muro. Es igual, familia, en nuestra vida. Algunas veces estamos haciendo las obras de Dios y algunas veces nos podemos sentir como que hay demasiado en nuestra vida. Hay demasiadas cosas que tenemos, problemas que hemos causado por el pecado. Situaciones que nos han pasado en nuestra vida. Es demasiado estos escombros en nuestra vida. No podemos seguir adelante. Esa es la manera espiritual en que podemos interpretar esto. Y esa es la manera en que se sentía el pueblo de Dios. Entonces el primer ataque fue afuera de la muralla. El segundo ataque fue dentro de la comunidad. Fíjense lo que dicen los judíos en el versículo 12. Nos dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habían entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, imagínense eso. Entre la propia comunidad venían los judíos y ¿qué les decían? Les decían, van a venir y los van a matar. 10 veces les dijeron eso. Imagínense cómo desaniman esas palabras. Oír la misma cosa una y otra vez entre tus propios hermanos, entre la propia comunidad. Pero Dios estaba usando esto por sus propósitos. Vemos en el versículo 13, Nehemías capítulo 4. Vamos a seguir en el versículo 13, por favor. Dice entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Entonces, si oramos y todavía sigue la situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si hay una oposición intensificada, tenemos que usar nuestro sentido común. Entonces, lo que hizo Nehemías, entendiendo que había una
situación donde el enemigo quería herir físicamente al pueblo de Dios. Colocó a la gente en los lugares abiertos de la muralla. Colocó a la gente con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcas. Había una amenaza de violencia. Nosotros igual confiamos en Dios. Todos confiamos en Dios, que Dios nos va a cuidar y nos va a proteger. Pero al fin de día también cerramos la puerta por la noche, ¿no? Todos confiamos en Dios, que Dios nos va a proveer un trabajo. Pero al fin del día tenemos que entregar nuestro resumen, tenemos que aplicar para los trabajos. Es una relación que tenemos con el Señor, hay un balance. Confiamos en el Señor, pero también hay que tener un sentido común de lo que el Señor desea hacer en estas situaciones. Después de orar, si sigue la situación, tenemos que usar nuestro sentido común. En el versículo 14 de Nehemías nos dice la palabra: Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temas delante de ellos, acuérdate del Señor grande y temible, y pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué es lo que le está diciendo Nehemías aquí al pueblo de Dios? ¿Qué es lo que le está diciendo, familia? Nehemías, entendiendo esta situación tan grave, entendiendo que la familia de Dios están desanimados. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ya empezaron la obra, ya están participando en lo que Dios los ha llamado a hacer, pero aquí viene el enemigo para desanimar al pueblo de Dios, no solamente con palabras, pero también vienen ataques físicos. ¿Qué es lo que le está diciendo Nehemías al pueblo de Dios? Enfóquense en Jehová. Miren lo que dice. Dice: acuérdense del Señor. Siempre tenemos que acordarnos de esto en estos momentos, familia, donde estamos en estas situaciones, donde nos empezamos a desanimar. Eso no viene de Jehová. El desánimo no viene de nuestro Dios. El desánimo es la manera en que el enemigo nos quiere poner en una situación donde no estamos haciendo las obras del Señor. Siempre tenemos que mantener un enfoque en Dios. Y lo que le estaba diciendo Nehemías al pueblo de Dios es: enfóquense en Dios, no en el enemigo. Enfóquense en la palabra de Dios. ¿Y quién es Dios en nuestra vida? Acabamos de cantar esta mañana que ¿quién es Dios? Es un Dios grande, poderoso, un Dios temible. Ese tiene que ser el enfoque en nuestras batallas. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, tenemos que seguir hacia adelante, entendiendo que Jehová está con nosotros, entendiendo que la palabra nos dice que el Señor nunca nos abandonará. Tenemos que entender, familia, que el Señor va a permitir estas pruebas. El Señor le dijo a Nehemías: reconstruyan la muralla. Pero es el mismo Dios que le dijo a Nehemías: este es mi propósito para mi pueblo. Es el mismo Dios que permitió que venga Sanbalat, Tobías y los amonitas contra la obra de Dios. Tenemos que siempre entender esta perspectiva sobre la soberanía de nuestro Dios. Tenemos que entender que Dios en nosotros está formando el carácter de Cristo. Tenemos que entender que Dios nos ha llamado a nosotros todos a ser guerreros espirituales. Tenemos que entender que si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos deseando caminar con el Señor usa los ataques en nuestra vida para probar nuestra fe, para que nos enfoquemos en Él, para que podamos decir como Job: Señor, confiamos en ti. En las buenas y en las malas, no importa lo que tú permitas en mi vida, Señor. Yo sé quién eres tú y grande es tu fidelidad. Yo sé tu carácter, Dios, y me voy a enfocar en el carácter de mi Dios y no en las obras del enemigo en mi vida. Todos estamos pasando pruebas. Todos aquí en este cuarto, yo estoy seguro que ustedes también están pasando pruebas hoy. Todos estamos pasando pruebas, pero sabemos que venimos aquí para recordarnos que ¿quién es Dios? Grande es la fidelidad de nuestro Dios. Tenemos que tener un enfoque en Dios. Y familia, cuando dice Nehemías: peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. La espada que nos ha dado Jehová es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando lo usamos como una espada, no es simplemente leer la palabra de Dios.
Nosotros entendemos eso. La palabra de Dios usada como una espada en el lenguaje original, reima, es la palabra que uno habla. Y cuando hablamos esa palabra, la hablamos en la oración. Entonces, cuando nos está diciendo a nosotros, los que somos líderes en nuestro hogar, en nuestra familia, pelea por tu familia, me está diciendo a mí, pelea por tu matrimonio, pelea por tus hijos. Familia, yo sé que cada uno de nosotros y nuestros hijos tienen una responsabilidad ante Dios. Yo entiendo eso. Pero siendo el líder de mi casa, yo no voy a permitir que Satanás tenga mis hijos. Yo voy a pelear por mis hijos. Yo voy a pelear por mi matrimonio. Cada uno tiene responsabilidad, pero nosotros tenemos que luchar. Tenemos que luchar por lo que tenemos. Tenemos que luchar por lo que Dios nos ha dado en nuestra vida. Tenemos que ser un pueblo de oración. Tenemos que ser un pueblo de oración. Y en nuestra oración lo que hacemos, familia, es que decimos, mire mi Dios, mire la condición de mi matrimonio, mire la condición de mis hijos, mi Dios, tu palabra me dice esto. Y uno empieza a usar la palabra de Dios, no porque Dios se le olvidó su palabra, pero porque al maestro siempre le gusta escuchar al estudiante, que el estudiante está estudiando. Y el estudiante le dice al maestro, esto es lo que dice tu palabra. Y eso construye fe en nuestro corazón. Y esa es la manera, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida con Jehová requiere fe. Requiere fe. Para que cambien nuestros matrimonios, para que Dios restaure nuestra vida, requiere fe. Familia. Y muchos de ustedes quizás han estado en situaciones donde han tenido situaciones negativas con sus hijos, con los pródigos, y llevan años en oración. Llevan años en esta situación. Y familia, por favor, no me malentiendan lo que estoy diciendo. Yo entiendo que es fácil desanimarse. Yo entiendo personalmente lo que es orar y orar y orar y decir, Señor, ¿por qué no ha cambiado esta situación? ¿Cuándo va a cambiar eso? Yo sé que hay tiempos en nuestra vida donde llegamos a un punto donde nos desanimamos y decimos, ya no voy a orar más por esto, que se haga la voluntad de Dios. Y sí se va a hacer la voluntad de Dios, pero el Señor quiere que nosotros oremos, familia. Esa es la enseñanza bíblica. Y mientras más oramos, todo es en su tiempo, entendemos eso, pero mientras más participamos y luchamos por nuestra familia, por lo que Dios nos ha dado, más podemos tener paz. Más podemos ver el Espíritu de Dios obrando en nuestra familia. Más podemos ver esas ocasiones donde nos dice alguien, miren lo que acabo de oír, miren lo que acabo de ver, miren lo que Dios me enseñó. Y nosotros no tenemos que decir nada, pero sabemos, yo he estado orando por ti. Yo he estado orando por esa situación. Acuérdense de eso, familia, que el horario de Dios y el tiempo de Dios no es nuestro horario. Pero nuestra fe en Dios es demostrada cuando seguimos haciendo las cosas que el Señor quiere que hagamos. Entonces, si hoy es una oración para su esposo, para su esposa, para sus niños, sea quien sea, los animo. Juntémonos como el pueblo de Dios para seguir en oración por estas cosas. El Señor quiere traer restauración a través de nosotros, familia. Entonces, vamos a cerrar con esto. Cuando estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, siempre va a venir el ataque. Siempre va a venir el ataque. Y la manera en que respondemos primero siempre es con la oración, porque confiamos en el Señor. Señor, dame sabiduría. ¿Cómo quieres que maneje esta situación, Señor, con mi familia? ¿Cómo quieres que maneje esta situación tan difícil? Después de la oración, si sigue la situación, vamos a hacer cosas básicas. Tenemos que también tener un sentido común y hacer ajustes prácticos para protegernos. Y la tercera cosa, el ataque viene, pero el ataque no dura. El ataque viene por un momento y después tenemos que seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Ok? No nos podemos desanimar y parar la obra de Dios. No podemos decir ya no voy a seguir yendo al estudio, ya no voy a seguir sirviendo, ya no voy a seguir compartiendo la palabra, porque cada vez que comparto la palabra pasan estas cosas en mi vida. No, peleamos la pelea y cuando el enemigo se va, seguimos hacia adelante haciendo la obra de Dios. Cada uno de nosotros somos un ministerio de Dios, nos dice la palabra. Entonces, vamos a mantenernos firmes en nuestra fe.
Todos estamos en la misma batalla, familia. Todos estamos en la misma batalla. Todos estamos pasando cosas difíciles ahora mismo. Quizás no siempre lo compartimos uno con otros, ¿no? Pero todos estamos pasando cosas en nuestra vida. Entonces los animo, como siempre nos anima nuestro hermano. Tenemos que orar unos por otros. Y no les dé pena pedir oración al frente. Yo siempre le estoy pidiendo oración a mis amigos y a mi familia. No es porque yo no puedo hacer las cosas, pero yo quiero el poder de Dios sobre mi vida. Entonces es cosa buena nosotros decirnos unos a otros, hermano, ora por mis hijos, ora por mi matrimonio, ora por mi situación familiar, para que veamos a la mano de Dios y lo que Dios quiere hacer. Amén. Vamos a cerrar con oración y una última canción. Y quiero orar por ustedes, familia. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Si hay hermanos aquí esta mañana que quizás necesitan restauración, que quizás se han sentido desanimados por los ataques del enemigo, y ustedes están haciendo las cosas que Dios les ha enseñado, pero el enemigo ha sido tan persistente en sus ataques, en sus pensamientos y entre su familia. Si hay alguien aquí hoy de esa manera, por favor, levanten la mano. Me gustaría orar por ustedes. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a orar. Amén, mis hermanos. Vamos a orar como una familia de Dios. Señor, te doy gracias, mi Dios. Te damos gracias, Jehová, que tú estás con nosotros. Te damos gracias por tu presencia en nuestra vida. Te damos gracias que tú no nos condenas, Señor. Te damos gracias que tú nos has aceptado, Señor. Te damos gracias por tu gracia en nuestra vida, tu gran amor. La fundación de nuestra fe es el amor de Dios. Pero entendemos que tú quieres obrar en nosotros, Señor. Y nosotros queremos ser un instrumento en tu mano. Nosotros, dice tu palabra, que somos el templo de tu Espíritu Santo. Y esta mañana, Señor, te pedimos que nos concedas arrepentimiento. Si hay alguna área en nuestra vida donde necesitamos arrepentirnos, por favor, Señor, enséñanos, Señor, esta mañana. Danos la fortaleza para negar estas áreas de nuestra vida, para entregarnos completamente a ti, Señor. No somos un pueblo perfecto, pero somos un pueblo de arrepentimiento. Somos un pueblo que entiende que eres un Dios santo. Somos un pueblo consagrado a ti, Señor, y deseamos ver restauración en nuestras familias, y no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a pelear por lo que tú nos has dado. Vamos a pelear por nuestros matrimonios y por nuestra familia, Señor. Obra en nosotros esta semana, Señor. Danos la capacidad para aplicar tu palabra en nuestra vida. Danos la capacidad para compartir tu palabra en nuestras familias. Llénanos con tu Espíritu Santo. Ven en este punto de debilidad y danos fortaleza, Señor, y usa nuestra vida para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.